Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Damos gracias a Dios por otro día más de estudio que Dios en su gracia y en su misericordia nos permite estar reunidos a través de esta plataforma para que podamos escudriñar su palabra y aprender también de esta carta de Pablo a Tito, en el cual todo lo que estamos estudiando tiene que ver con poner orden o el orden que debe de haber en el contexto de una iglesia establecida, una iglesia bíblica. Así que hermanos, vamos a continuar. Ahora nos toca continuar el tema los redimidos de Dios. Y para desarrollar este tema tenemos que irnos al capítulo 2 de Tito, versículo 14. Y ahí vamos a estar iniciando nuestro estudio desde el versículo 14 en adelante. Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo para que podamos, hermanos, depender del Señor incluso en esta área tan importante, lo cual es escudriñar su palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Les invito a que se unan. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre, tu misericordia que nos muestras eh, cada día, Señor. Yo sé, Padre, que estamos casi por finalizar una semana más donde nuestros hermanos y mi persona hemos estado en diferentes actividades. Sin embargo, Señor, entendemos la importancia de dedicarnos a escudriñar tu palabra, no con el propósito de solo tener un conocimiento más, sino con el propósito de que tu palabra actúe en nosotros, que tú seas glorificado, Señor, al transformar nuestro carácter, al prepararnos para la obra del ministerio, al enseñarnos cómo debemos conducirnos en la iglesia local en la cual pertenecemos y cómo podemos como iglesia darte gloria a ti, Señor, no solo por doctrina, sino por la vivencia de esa doctrina. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en la lección anterior estuvimos hablando acerca de los tres tiempos de la salvación y terminábamos hablando de la eh, glorificación como el tercer tiempo de la salvación. El primer tiempo, justificación; el segundo, santificación; y el tercer tiempo, glorificación. Y cómo la gracia de Dios es necesaria para la salvación del ser humano que confía solamente en Cristo, pero cómo la gracia de Dios también nos enseña a vivir de una manera que concuerde con la salvación que hemos recibido por gracia. Y eso es lo que Pablo está tratando con Tito y está queriendo que él sea diligente en transmitir y animar a los creyentes a una vida de piedad. Y hay razones para poder vivir una vida de piedad. Y una de las razones es que Cristo nos redimió. O sea que, hermanos, la obra de Cristo a favor nuestra, esto de redimir, está hablando de comprar nuestra libertad. O sea, la libertad que Dios nos ha dado no es una libertad para nosotros ahora abusar de ella, sino una libertad para ya no vivir esclavos del pecado y ahora, como libres, vivir para Cristo. Vivir una vida eh, separada de la maldad, separada de nuestro propio yo, separada de los deseos de nuestra carne y una vida que concuerde con la justicia que una vez recibimos por fe y que ahora Dios quiere que sea reproducida en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar viendo este tema eh, eh, que tiene que ver con la
redención que Cristo nos ha dado, Cristo y sus redimidos. Vamos a empezar leyendo, mis amados hermanos, el versículo 14 del capítulo 2 de Tito. 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, quiero que veamos varias palabras. Quiero que subrayen, por favor, la palabra redimirnos, ¿verdad? Redimirnos, ¿verdad? Es una palabra que vamos a estar eh, dándole significado, ¿verdad? Redención, redimir, hermanos, en este pasaje de Tito 2:14. Entonces, vamos a ver el pasaje en su totalidad. Dice, quien se dio a sí mismo. Este pasaje, hermanos, detalla tres intenciones principales detrás de la muerte de Jesucristo en la cruz. Quiero que por favor ponga mucha atención a esto. Hay tres intenciones. Mire, todo lo que Cristo hace, lo hace intencionalmente. O sea, lo hace con una intención clara. Y la muerte de Cristo tiene tres intenciones principales. Primero, el sacrificio voluntario, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Dice, se dio a sí mismo. O sea que Jesús actuó por voluntad propia como un sustituto por la humanidad. Él decidió someterse a la voluntad del Padre, hermano. Se dio a sí mismo, ¿verdad? Como el sustituto por la humanidad. La otra frase le dije yo que era redención. ¿Cuál sería otra palabra para redención? A ver, de los estudiantes que están aquí, díganme una palabra que sería sinónimo de la palabra redención. ¿Quién me puede dar una palabra sinónimo? Acuérdense que esta enseñanza va a ser participativa, hermano. Así que no tengan temor de habilitar su micrófono y darme ideas. Denme una palabra que sea un sinónimo de la palabra redención. ¿Quién me puede dar una idea? Salvación, Salvación. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien rescate, más? Rescate. Ok, bien. Bueno. Bien, definitivamente, mis amados hermanos, estas palabras que ustedes nos están dando tienen que ver con la redención. Eh, esta palabra redención, redimir, viene de la palabra libertad. ¿Escucharon? Libertad. Y da la idea de un esclavo siendo comprado con un precio por su rescate, ¿verdad? Y, y la esclavitud es comparada aquí como iniquidad, como maldad. Entonces, cuando un esclavo era comprado, era sacado de la iniquidad, de la maldad, era rescatado, ¿verdad? Para vivir una vida fuera de esta vida de maldad en la cual había estado sometido todo el tiempo. Así que redención, redimir, significa comprar libertad, comprar libertad. Así que mantengan esa idea, anótenla por favor. La otra cosa que este pasaje dice en el versículo 14, quiero que subrayen también, dice, purificar, dice, para sí un pueblo propio. ¿De qué está hablando este pasaje? De que al Dios comprarnos con sangre de su Hijo en la cruz, hermano, ahora nosotros venimos a ser propiedad exclusiva de Dios, ¿verdad? Entonces los creyentes pasan a ser un pueblo propio, o sea, propiedad exclusiva de Dios. Y esta propiedad exclusiva de Dios debe de tener una nueva motivación, ¿verdad?
La motivación ahora de nosotros no debe de ser, hermanos, el obedecer a nuestro amo antiguo que nos esclavizaba, sino ahora deberíamos ser motivados o apasionados para hacer el bien. Por eso dice el versículo después, celoso de buenas obras. La palabra celoso aquí puede también ser la palabra apasionados por hacer el bien y en cumplir las buenas obras de Dios. O sea, todo creyente que ha sido comprado, que ha sido redimido, que ha sido libertado, lo lógico ahora, motivado por esa libertad que ha recibido gratuitamente y que ahora su dueño no es el que tenía antes, que era malvado y sucio. Ahora su dueño, hermano, es amoroso. Todo eso debería motivarlo a usted a ser apasionado para hacer el bien y cumplir las obras que Dios ha preparado para usted. Eh, Esto es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice después eh, este pasaje? Vamos a continuar. Mire lo que dice. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. O sea que el sacrificio de la vida de Cristo fue lo que costó salvarnos. Cristo dio su vida por ti. Entonces no podemos comprender ni valorar adecuadamente lo que Cristo renunció y sufrió para obtenernos. Bueno, su propia vida, hermano, ¿verdad? Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Entonces, ¿qué significa redimir? Significa pagar un rescate o pagar el precio para liberar a un cautivo. Entonces, el sacrificio de Cristo fue la única moneda que podía pagar la deuda que teníamos por el pecado. Ahora, aquí viene una cosa bien importante y yo quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de pagar el precio. Pregunta número uno. ¿Quién pagó el precio, hermanos estudiantes? Cristo lo pagó. Cristo. Vaya. Ahora, la pregunta del millón aquí sería, ¿a quién le pagó? A Dios Padre. Bien. ¿Qué opinan los demás? Sí, le pagó a Dios. Bien. ¿Y por qué explico esto? ¿Por qué pregunto esto? Porque, mis amados hermanos, muchos piensan y tergiversan aquel pasaje que dice que el Dios de este mundo, de este siglo, es Satanás, y que porque como nosotros éramos propiedad de Satanás, Cristo le pagó a Satanás el precio de nuestra libertad. Y eso es una total aberración, una total mentira, ¿verdad? No, Cristo pagó lo que demandaba la ley justa y perfecta de Dios, hermano. Por eso, miren lo que dice el pasaje nuevamente. Dice, eh, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, entonces redimir, ¿qué dijimos que era redimir? Bueno, redención es rescatar, pero rescatar a quiénes, hermano, a quiénes, a los que estaban bajo la maldición de la ley, los que estaban bajo el veredicto de culpabilidad de la ley. Jesucristo pagó el precio de lo que demanda la ley por nuestros pecados. Entonces, teníamos, hermanos, que aclarar ese punto porque es importante que usted entienda que el sacrificio de Cristo fue lo único que podía satisfacer la justicia de Cristo, lo que Dios demandaba como pago por nuestra libertad. Ahora, el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Toda iniquidad podría ser traducido como toda anarquía. En la salvación, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados,
sin importar cuán grandes o malos sean. Redimirnos de toda iniquidad. Fíjense que el trasfondo cultural en la época romana, la palabra redimir, que es la palabra griega litro, se usaba en el mercado de esclavitud y significaba pagar un precio de rescate por comprar la libertad de un esclavo. Entonces la aplicación espiritual aquí es que el ser humano es esclavo, ¿verdad? Del pecado, pero también, hermano, está metido, hermano, condenado, tratado, hermano, eh, a través de la ley está dictaminado como alguien rebelde, alguien malo, alguien que está totalmente lleno de iniquidad. Y el rescate, hermanos, para nuestra vida fue el sacrificio de Cristo. Entonces la muerte de Cristo es suficiente para pagar por todo pecado, no solamente por uno, sino por todos nuestros pecados. Y esto tiene que ver con un acto legal, ¿verdad? Esto es una gran bendición y debe de ser un alivio para cada uno de nosotros. Es interesante, hermanos, que los creyentes hoy no se dan cuenta de la dimensión de este pago realizado para nuestra libertad. Cuando usted le pregunta a una persona por cuántos pecados Cristo murió, ellos dicen por todos. Pero cuando usted le pregunta si Cristo viene y yo cometo este pecado, me voy con él, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen no. Entonces, si legalmente todos nuestros pecados ya fueron perdonados, entonces la pregunta es, ¿cómo puede entonces un pecado condenarnos cuando ya todos han sido pagados? Es una pregunta que tiene que ver en el contexto de la legalidad, del juicio y la ley de Dios. Entonces, con entender esto, hermano, que la totalidad de nuestros pecados ya fue perdonada, hermano, nos debe de producir en nosotros un deseo de alabar a Dios, hermano, de alabarlo por su gracia, porque, hermano, esa gracia no se agota, no es limitada, ¿verdad? Es una gracia suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces la pregunta que les hice al principio fue, ¿a quién pagó Cristo para redimirlo? Entonces la Biblia nunca, ni siquiera por un momento, implica que Dios tuvo que pagarle a Satanás para comprarnos de vuelta. Dios no le debe nada a Satanás. Redimir es usado metafóricamente en las escrituras para describir a la humanidad en un mercado de esclavos imaginario, siendo vendida a trabajos forzosos para pagar la deuda incurrida por el pecado. En esta analogía, el precio por nuestra libertad, entonces, se basa en la enormidad de nuestra deuda de pecado incurrida por todas nuestras transgresiones individuales. Ninguno de nosotros la puede pagar. Nunca seremos liberados por nuestra cuenta, ni siquiera a través de una vida de trabajos forzosos en la cantera del sufrimiento. Pero justo en el momento preciso, Cristo entró en escena y se ofreció a pagar el precio, independientemente de su inmensidad. Cristo pagó por nuestra deuda en su totalidad, removió nuestras cadenas y nos liberó. Gracias a Dios por su pago lleno de gracia. El versículo 14 en la parte D dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué, hermano? Para purificar. O sea, Cristo es quien nos purificó eternamente, quien nos purifica diariamente y quien finalmente nos purificará por completo en nuestra glorificación. Purificar, dice, para sí. Entonces, redimir implica cambiar la condición legal de un esclavo, pero purificar, hermano, no está hablando de una condición legal,
Purificar está hablando, mis amados hermanos, de un proceso interno que terminará con un proceso, con un final de gloria, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5:27? Hermano Mario, ¿me lo puede leer, por favor? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cuál es el error de muchos creyentes hoy en día con ese versículo? Que lo aplican en el tiempo equivocado, ¿verdad? Cuando un creyente no entiende los tres tiempos de la salvación, esa persona fácilmente puede decir que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dicen, una iglesia sin pecado, hermano, una iglesia sin falla, sin nada de pecado en ellos, ¿verdad? Pero ¿a dónde es que se va a cumplir esto, hermano? En la glorificación, hermano. En la glorificación, hermano, no va a haber, hermano, presencia del pecado, ¿verdad? No va a haber presencia del pecado, ¿verdad? Cristo, dice, va a presentársela a sí mismo, ¿verdad? Cristo va a purificar a su novia, a su iglesia. Cristo es el que hace todo, hermano. Es Cristo quien hace la obra en la justificación, hermano, pero también el que ha prometido terminar la obra en la glorificación. Qué interesante, hermanos. La obra de Cristo es perfecta y completa. Ahora, ¿qué más podemos ver nosotros? Quien se dio a sí mismo por nosotros para purificar para sí, dice. O sea, Él nos ha purificado para sí mismo. En este momento, durante la edad de la iglesia, Cristo está purificando para sí mismo una hermosa novia, apta para su trono real, ¿verdad? Empezó con nuestra salvación primero, después un proceso en el cual nos tiene en santificación. Él nos está santificando a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, y va a terminar esta obra de purificación por completo en la glorificación, cuando ya no haya más presencia de el pecado en nuestra vida. Dice, para purificar para sí un pueblo propio. Entonces, ¿te das cuenta a quién le pertenecemos? Dios nos salvó para su propia gloria y placer. Él quería que nosotros fuéramos su posesión. Por ejemplo, eh, ¿alguien sabe cómo era en el tiempo bíblico, hermanos, dentro de esta cultura, cómo era el pedir la mano de una joven para casarse con ella? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Quién sabe? Estoy haciendo preguntas para que participemos, hermano. ¿Quién sabe, hermano? Yo pienso o creo que tenía que dar algo a cambio, ¿no? Algo así. Ah, bien, perfecto, hermano. Es correcto. Vamos a leer Efesios 1:4, hermano Mario, del 4 al 14. Vamos a leer todos los versículos rápidamente. Del 4 al 14 dijo. Sí. Ok, dice. En amor habiéndonos predestinado, perdón, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En Ujú, amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, ujú, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien ujú, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, entonces aquí las arras está hablando de la garantía, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, que el Señor, eh, para hermanos, salvarnos, mis amados hermanos, la obra de salvación de Dios, de Cristo, tiene que ver con lo que Él otorga, con lo que Él da, con las garantías que Él ofrece, ¿verdad? Y es interesante la pregunta que le hice a los hermanos, a ustedes, hermanos, hace un tiempito atrás, porque se me viene la idea de una persona que quería casarse con una doncella. Y en este tiempo, hermanos, siempre daban lo que se conoce como las arras, que era una forma de dote, hermanos, como garantía de esa relación que se iba a formar en matrimonio. Y normalmente en este tiempo, hermanos, ofrecían no solo monedas, sino también bienes materiales. Y cierto día, este joven va a la casa de la muchacha y le pregunta al papá que cuánto tendría que ser la dote para él poder casarse con la hija. Y el papá le dice, eh, mira, le dice, mi hija no sabe hacer nada, ¿verdad? En realidad, yo lo que estoy buscando es solo un hombre que se la lleve, pero que me dé garantía que no la va a regresar, porque ella no sabe hacer nada. No vale, pero ni una cabeza de ganado. Así que el joven le dice, bueno, yo sí quiero a su hija y le voy a dar 50 cabezas de ganado. Y le dice el papá, bueno, mira, muchacho, le dice, mi hija no vale, pero ni una cabeza de ganado. Pero el hijo le dice, ese muchacho le dice después, señor, le dice, yo no le estoy dando lo que su hija vale, yo le estoy dando lo que su hija va a llegar a valer, lo que su hija va a llegar a ser. Y así es la obra, hermano. El Señor pagó un alto precio, un precio incalculable por nosotros que no teníamos valor alguno, hermano. Pero, hermanos, el precio alto que Él pagó, mis amados hermanos, no solamente nos hizo propiedad de Él, sino que también, hermanos, nos garantiza que Él va a trabajar para purificar a su pueblo, para que Él es el que va a hacer la obra, hermano, completa en aquello que ahora es de Él, hablando de nosotros, hermano, ¿verdad? Para su propia gloria y placer. Por eso es que Él quería que fuéramos su posición, porque él, así como este joven iba a empezar a trabajar para formar a esta muchacha, así también Dios iba a hacer lo mismo con su pueblo, con la iglesia. Entonces, es importante que tú entiendas, hermano, esta analogía de la redención, no solo del mercado de los esclavos, como lo habíamos hablado, sino también cómo Dios trabaja para el bienestar nuestro, para su propia gloria, ¿verdad? Entonces, Cristo no solo nos salvó para liberarnos, sino también para poseernos y también, hermanos, como vamos a ver en el siguiente punto, también para purificarnos, ¿verdad? Entonces, Dios te ama y quería que tú le pertenecieras y él pagó el precio más alto para obtenerte. Sacrificó la vida de su hijo por ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para purificar para así, dice, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, esto no dice celoso por hacer buenas obras, dice celoso de buenas obras. El ser celoso de buenas obras significa que eres feliz cuando y donde quiera que suceda algo bueno, especialmente cuando
cuando emana de los demás. Cristo nos salvó para hacernos una calidad de personas que son desinteresadas y que se regocijan en los éxitos de los demás, ¿verdad? O sea que nosotros, hermanos, ahora podemos, hermanos, gozarnos, hermanos, em, por lo bueno que sucede, aun cuando nosotros no somos los beneficiados directos, hermano, ¿verdad? Y realmente es ese tipo de actitud la que se necesita, hermano, para hacer la obra y la voluntad de Dios, tanto en el ministerio como en la vida de todo creyente. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el diseño de Dios es que dice, somos hechura suya. Dios es que hace que todo esto se vaya formando, hermano. Es el diseño de Dios en nosotros, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano en la soberanía de Dios, hermano. Incluso las buenas obras que nosotros hacemos ahora, hermano, mientras esperamos a nuestro Salvador, es algo que Dios también preparó para nosotros, para que anduviésemos en ella. Y esto cumple el propósito de Dios. Entonces, vemos lo que es la gracia para la vida desde el versículo 11 al 14, pero ahora vamos a ver también que necesitamos gracia para amar, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos, gracia para amar? Porque recuerde que Pablo le está diciendo a Tito que él debe de corregir lo deficiente en estos hermanos. Pero para corregir lo deficiente, hermanos, no se hace, hermanos, la corrección a lo deficiente de una iglesia no se hace, hermanos, con orgullo, con prepotencia o ignorando la gracia de Dios, sino que se hace con el amor de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver ahora, hermanos, sobre la gracia en acción, gracia para amar. Y vamos a ver el versículo 15 del capítulo 2 de Tito ahora. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. O sea que Tito, hermano, debía ser valiente. ¿Por qué debía ser valiente? Porque, bueno, él tenía que enfrentar no solo a gente difícil, sino, hermanos, eh, eh, varias cosas que eran deficientes en la obra, ¿verdad? Y aquí es donde uno, hermanos, un ministro tiene que saber a qué ha sido llamado en una iglesia. Eh, Sabemos, hermanos, que en toda iglesia hay deficiencias. Sabemos que en toda iglesia hay gente difícil, ¿verdad? Mire a la gente que se iba a enfrentar Tito. En Tito 1:2 dice que ellos eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, ¿verdad? Entonces, él debía de ser valiente no solo para predicar la verdad, sino también para hablar la verdad y confrontar lo deficiente con la verdad. Pero debía de hacerlo con la gracia de Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia, hermano. Que a veces nosotros queremos corregir lo deficiente en una iglesia, pero lo hacemos de manera no sabia, hermano, sin gracia. Y vamos a ver lo que Tito tenía que hacer valientemente. Primero, debía de hablar, ¿verdad? Se refiere a todo lo que se ha dicho hasta este momento. La palabra habla está en el tiempo presente y es un mandato. Entonces Pablo le ordenó a Tito que comenzara inmediatamente a implementar estos principios en Creta. Ya había hablado sobre cómo deben de ser los adultos, hombres, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes, los varones jóvenes, los siervos y así sucesivamente. Ya había hablado Pablo de cómo debía de promover la piedad, ¿verdad? Y era necesario que él hablara de esto, hermano. Yo no sé si ustedes también miran necesario que este tipo de enseñanza llegue a la iglesia, porque a veces, hermano, hay tantas deficiencias en una iglesia local y a veces nosotros tenemos que enseñar, hermano, para tratar de esas deficiencias, pero a veces
no es fácil confrontar el conflicto, hermano. No es fácil confrontar lo deficiente. Y podemos vernos en la tendencia de mejor callar para no meternos, hermanos, en problemas. Pero si vamos a hacerlo, vamos a tratar el problema hablando la verdad de Dios y vamos a hablarlo con valentía, pero con gracia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La palabra habla está en el tiempo presente y es un mandato. No es, Pablo no le está diciendo a Tito, mira, si querés hablar sobre esto que es deficiente, trata este asunto. No, Pablo le está diciendo, háblalo, ¿verdad? Es algo que tenés que comenzar inmediatamente a tratarlo. Hermano, un ministro, si está como pastor de una iglesia, hermano, y él sabe que hay deficiencias, hermano, es esa iglesia que él está pastoreando. Y esas deficiencias, hermano, esa falta de orden, está dando un mensaje equivocado de Cristo y de la gracia de Cristo. Nosotros debemos de tratar inmediatamente, hermano, lo deficiente. Y aquí debemos de empezar a enseñar los principios de la gracia. Gracia para amar a los hermanos, para tratarlos, hermanos, para corregir lo que está deficiente. Esto exhorta. La palabra exhortar es el lenguaje de un entrenador. Una persona que exhorta hace varias cosas, pero lo primero es aconseja a través de la motivación. Y yo veo que hay personas que dicen, ay, hermano, usted nos exhortó, pero lo menos que hacen en la exhortación es motivar a los hermanos a la piedad. En la exhortación lo que hacen, hermanos, es mandarlos al infierno. Pero no, hermano, la exhortación debe de ser bíblica, debe de ser con gracia y debe de motivar a los creyentes a vivir para Cristo, porque ahora somos, no solo poseemos una salvación maravillosa, sino todos los recursos de la gracia. Entonces Pablo había dado a Tito principios concretos y le había dado la tarea de aplicarlos al rebaño. Y ahora dependía de Tito, hermanos, compelar a los creyentes o animar a los creyentes a vivir de acuerdo con estas verdades, hermanos. Si usted conoce la verdad de la palabra, ¿no debería también vivir la verdad de la palabra? ¿Cuál es el propósito final de conocer la palabra de Dios? Bueno, que la palabra de Dios llegue a ser nuestra forma de vida, ¿verdad? Si no, vea lo que dice 1 Tesalonicenses. En el capítulo 2, en el versículo 13, mire qué fue lo que produjo el recibir la palabra en estos hermanos de Tesalónica. En el versículo 13 dice, por lo cual, 1 Tesalonicenses 2:13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios cuando es recibida como lo que es en verdad? La palabra de Dios dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, habla la palabra, habla de la gracia. Y es lo que he estado hablando en los versículos 11, 12 y 13, hermano, de Tito 2, ¿verdad? Ha estado hablando lo que la gracia enseña, lo que la gracia, cómo hemos sido salvos por gracia, cómo la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Entonces, si hay algo que una iglesia necesita, hermano, oír, y si hay algo que un pastor debe de enseñar una y otra y otra y exhortar una y otra y hablar una y otra y otra vez, es de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, los creyentes debemos ser animados a vivir de acuerdo a esta verdad, hermano, de la gracia. Lo otro que tiene que hacer es reprender. Reprender significa reprochar. De los tres imperativos dados en este versículo, este es el más fuerte hasta ahora, hermano. Tito no debía, en otras palabras, tolerar la mala doctrina. De hecho, él debía combatirla activamente. Hoy en día, este es el trabajo de los ancianos. Para muchos, esta es la parte más difícil del ministerio, lo que les estaba diciendo, hermano. Confrontar la deficiencia no es algo que cualquier ministro quiere hacer. Pero mire, ¿verdad? La pregunta es, ¿a quién le corresponde corregir lo deficiente en una iglesia?
Y esta es una buena pregunta que debemos hacernos, porque, hermanos, los problemas que tenemos en la iglesia y por qué hay tantas divisiones en la iglesia hoy en día, es porque en la iglesia todos quieren corregir lo deficiente y todos están más pendientes de la vida del otro, corrigiendo la vida espiritual del otro, pero no corrigiendo su propia vida ni la vida de su familia. Hay personas, hermanos, que quieren ser líderes y corregir a otros, pero no quieren ni llevar una buena administración de su propia vida ni de la vida de su familia. Entonces, a quien Dios le delega esto de corregir lo deficiente? En Tito 1, versículo 5, ¿cuál fue la razón por la cual Pablo dejó a Tito ahí? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. O sea que esta tarea de combatir activamente lo deficiente es un llamado de Dios específicamente a los ancianos, o sea, a los pastores. Si usted como miembro de una iglesia entiende esto, hermano, usted se va a evitar muchos problemas. ¿Qué debería de hacer? Mire, un creyente, si mira que algo está deficiente, número uno, debería de orar. Un creyente puede animar a otros a vivir una vida de piedad. Pero cuando se trata de reprender, ya no de exhortar, sino de tratar el problema, hermano, bíblicamente y con la disciplina eclesiástica, es algo que le corresponde al pastor, no a toda la membresía. Y esto es algo que debemos tenerlo claro. 2:15 dice, Pablo le dijo a Tito que hablara estas cosas con toda autoridad, ¿verdad? Un día me preguntaron, pastor, ¿y usted hasta dónde está la amplitud de su autoridad? Y yo le dije, bueno, yo no tengo ninguna autoridad. Yo tengo una autoridad delegada, ¿verdad? Es Dios quien me ha delegado a mí no solo a hablar la verdad, sino también a tratar aquello que no está conforme a la verdad. Y es una autoridad delegada. Toda autoridad era un mandato militar. O sea, las órdenes de un líder militar no debían ser desafiadas. Como un sargento bajo la autoridad de Dios, Tito debía tomar el control de las iglesias quebrantadas y corregirlas activamente. En esta tarea, cuando nosotros vamos a hacer esta tarea de corregir lo deficiente, siempre van a haber personas que nos van a menospreciar, hermano. Siempre. Pero dice, nadie te menosprecia. Esto tiene la idea de alguien ignorando a Tito como no cualificado. Pablo le dijo a Tito que no permitiera que esto sucediera. Parece ser, hermanos, que en las iglesias hoy en día, cuando se trata de corregir lo deficiente, el pastor está solamente como foto. Hay muchas iglesias. Porque ahí quienes tratan los asuntos, ¿verdad? Al pastor solamente lo tienen como un asalariado, ¿verdad? Como una persona que está ahí para, ¿sabes qué? Tú eres nuestro empleado y nada más. A eso lo limitan. Pero no lo respetan como una autoridad puesta por Dios para hablar la verdad y corregir lo deficiente, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice, mira, no permitas esto, no lo permitas. O sea, que un pastor, hermano, debe de mantener su liderazgo en la iglesia local, ¿verdad? No debe de permitir que venga alguien y tome las funciones que a él le corresponden, dadas por la autoridad que Dios le ha delegado. Esto es importante. Entonces, vamos a ver ahora el capítulo 3 y vamos a ver los temas diferentes que están en este sermón de Tito. Primero, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuerden cómo eran los cretenses. Dice, mentirosos, malas bestias. O sea que malas bestias no está diciendo que ellos eran animales, sino que eran incontrolables. O sea, ellos no podían estar bajo la autoridad de alguien. Entonces, los creyentes, hermanos, ahora que ya eran salvos, ellos querían seguir teniendo este tipo de actitudes, donde no querían respetar la autoridad gubernamental puesta y delegada por Dios. Entonces, lo primero que debían de hacer era recordarles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Recuérdense lo que les dije yo a un principio, que en la cultura cretense a ellos les gustaba ser glotones, pero eran ociosos. O sea, entonces, ¿cómo es que querían comer bien, pero no trabajar para
obtener lo que necesitaban para comer bien. ¿Cómo es que ellos hacían riqueza? Ellos eran considerados como piratas. Acuérdense que ellos vivían en una isla y la forma más común de hacer dinero era robando barcos. Entonces venían ellos, hacían mercadería de lo que robaban, ¿verdad? Entonces, eso era una forma de cómo no sujetarse a la autoridad, hermano. Si usted, hermano, hace cosas que van en contra de la ley, usted no se está ni sujetando a los gobernantes, ni a la autoridad puesta por Dios, ni a las leyes establecidas para que usted se sujete a esas leyes. Entonces, es interesante que Tito tuviera que recordar a los creyentes a que tenían que ser buenos ciudadanos, que no fueran influenciados por el mundo. Y los cretenses todavía tienden a ser subversivos hacia su gobierno, ¿verdad? A veces nos gusta hacer cosas, hermanos, en contra de la ley, siendo creyentes. Les voy a poner un ejemplo muy práctico, un ejemplo muy práctico. Aquí en los Estados Unidos, hermanos, como en todo país, pagamos impuestos. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿cuál es la tendencia de creyentes y no creyentes, hermano? Que los creyentes siempre estamos viendo la manera de evitar pagar lo que por ley nos corresponde pagar. Eso es otra forma de no sujetarse a las leyes establecidas y a los gobernantes que están para velar por el cumplimiento de esas leyes. Hay que ser buenos ciudadanos, hermano, ¿verdad? Los cretenses tendían a ser subversivos hacia su gobierno, eran hostiles, siempre estaban en contra de lo que era la ley y los gobernantes que ejercían la ley. Otra cosa, mis amados hermanos, antes de que Constantino declarara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la idea de un gobierno cristiano o una nación cristiana era inaudita. Para los que no saben un poquito sobre esto, hermano, esto de Constantino, lo que sucede, hermano, es que antes los cristianos se reunían en casas, en cuevas, en lugares, hermanos, donde el gobierno no los pudiera ver con facilidad porque el cristianismo no era legalmente, hermanos, permitido. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando el Imperio Romano comenzó a ver que el cristianismo estaba creciendo, ellos comenzaron a idear o a pensar es lo siguiente, este grupo está creciendo, cada vez son más personas las que están en el cristianismo, entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar tener el control? Entonces, aquí lo que hizo este hombre Constantino fue legalizar el cristianismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo legalizó? Bueno, comenzó a darle al cristianismo los lugares donde podían reunirse, pero estos lugares donde podían reunirse para tener sus convivios eran administrados siempre por gente que ellos establecían, normalmente los judíos, que eran los que trabajaban de cerca con el gobierno, ¿verdad? Entonces, hermano, así fue como los cristianos salen de las casas y ahora se van a templos estructurados, a sinagogas, y ahora se reúnen en estos lugares que llegaron a ser públicos. Por eso es que el cristianismo llegó a ser oficial, hermano, pero con la idea de tener el control, ¿verdad? Porque ellos comenzaron a ver que estaban creciendo masivamente. Sin embargo, desde el tiempo de Constantino, los creyentes tienden a tener la idea de que la iglesia está ordenada por Dios para cambiar al gobierno. Y esta idea fue primero sostenida por la Iglesia Católica y también por la mayoría de los reformadores. Por ejemplo, esa idea todavía está, hermano, en muchos creyentes. Miren lo que muchos creyentes hacen, sobre todo aquí en Estados Unidos. Muchos creyentes piensan que Dios nos ha llamado a ir enfrente de Donald Trump y pararnos enfrente del Capitolio con pancartas exigiendo no aborto, no ideología de género, y comenzamos a los cretenses, los creyentes, hermanos, con la mentalidad reformada, ¿verdad? De que tenemos que ir en masa y que tenemos que hacer una marcha y hacer esto y lo otro. Y no es así, hermano, como un creyente debe de tratar la inmoralidad de la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo llegó a Corinto,
Corinto era considerada la ciudad de la lujuria y del pecado. Era como la ciudad aquí yo no me acuerdo cómo se llama, Las Vegas, ¿verdad? Que dice que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Pero qué interesante esto, hermano, que Corinto era conocida como una ciudad extremadamente inmoral, donde ahí había placer desenfrenado. Pero cuando Pablo llega a esta ciudad, la manera que él trató el pecado en esta ciudad no fue con rebelión, no fue con pancarta, no fue, hermanos, con un grupo reformado. ¿Sabe cómo fue Pablo, hermano? Con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, Dios no nos ha mandado a cambiar el gobierno, hermano. Si usted quiere cambiar la sociedad, si usted quiere cambiar a su comunidad, si usted quiere cambiar a la ciudad donde usted vive, lléveles el evangelio, hermano. Eso es lo que debemos hacer nosotros los creyentes. Pero ¿sabe qué? Estamos más dispuestos a ir con pancartas en contra del gobierno que predicar la verdad del evangelio. Y usted puede ir con todas las pancartas que quiera, hermano. Pero si no trata el pecado con el evangelio, no va a haber cambio, ¿verdad? Entonces esto es importante. Este pensamiento está en desacuerdo con las escrituras. En lugar de ser desordenado, hermanos, eh, o organizarse para derrocar y cambiar el gobierno, en lugar de hacer eso, Pablo ahora está animando a los creyentes a estar en sujeción a las autoridades, pero con la verdad de la palabra de Dios. La orden de estar sujetos a los gobernantes es notable cuando se considera que los creyentes estaban siendo asesinados por sus gobiernos en el tiempo en que Pablo y Pedro ordenaron su misión. O sea, hermano, que seas creyente no te da una razón para tú ser un subordinado, un mal ciudadano o alguien que no respeta las leyes o las autoridades establecidas por Dios. El único momento para desobedecer al gobierno, ¿cuándo es, hermano? Bueno, cuando el gobierno pide que neguemos lo que nosotros conocemos como la verdad de Dios y nuestra conciencia. Por lo demás, se nos dice que nos sometamos a nuestros gobiernos. En Tito 3:1 dice, recuérdales esto, ¿verdad? O sea, tenía que estar constantemente Tito recordándoles la necesidad de ser obedientes, ¿verdad? Con las leyes y las autoridades. Entonces, en todo el mundo la obediencia es casi imposible para los piratas. Acuérdense cómo eran ellos. Eran piratas, ladrones y criminales. Estos creyentes cretenses debían hacer algo antinatural, debían ser obedientes. Ellos eran malas bestias, no se controlaban, hermano. Ellos eran incontrolables. Pero ahora, con la gracia, ahora a través de la gracia del Señor, ellos aprenderían a vivir sobria, justa y piadosamente. Por eso, hermano, la importancia de llevar la gracia a nuestros púlpitos, de llevar la gracia a nuestras congregaciones. Estos creyentes ahora tenían el Espíritu Santo y mediante el poder habilitante que Él da, podrían comenzar a ser ciudadanos obedientes de sus autoridades terrenales. No solo estos creyentes entenderían la gracia, recibirían la gracia, creerían la gracia, sino que ahora vivirían con una conducta que concuerda con la gracia. Y eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Esto es lo que Pablo deseaba ver que sucediera a través del ministerio fiel y aún contundente de Tito. Eso es lo que Dios también espera ver en nuestras congregaciones, hermano. Una iglesia de gracia, una iglesia obediente, hermano. Hermano, un maestro en nuestra iglesia, el hermano Luis, creo que dijo en una enseñanza que la gracia no produce desgracia, hermano. La gracia, hermano, produce, hermano, fidelidad, produce obediencia, hermano. Eso es lo que la gracia, hermano, quiere, hermano, formar en todo creyente. Tito 3:1 dice, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Algo que es bien difícil encontrar ahora en los creyentes, hermano, es que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermano. No sé si eso es algo que también es realidad en las iglesias donde usted es miembro. La palabra dispuesto significa estar preparado, no solamente estar
con la motivación de querer hacer algo, sino estar preparado para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Esto es como un pescador esperando pacientemente el momento justo del enganche del anzuelo. Esto no es un mandato para hacer toda buena obra. No debemos simplemente ir por ahí haciendo buenas obras indiscriminadamente. Esto es un error que muchos cometen, que probablemente ocasiona que los recursos de Dios sean malgastados. O sea que no debemos de ser manos administradores, hermano, a la hora de hacer buenas obras. Y esto es lo que ha pasado con las iglesias aquí en Estados Unidos, hermano, que han olvidado la razón principal de, del por qué, hermano, hacemos buenas obras en la comunidad. Yo no sé ustedes si recuerdan o han oído de una organización que se llama Salvation Army. Salvation Army, hermano, en sus inicios, hermano, ellos predicaban el evangelio y ayudaban a la sociedad en las diferentes necesidades que ellos tenían. Pero en la actualidad, mis amados hermanos, Salvation Army ahora ya no predica la verdad. Ahora Salvation Army aquí es un lugar donde la gente puede ir a comprar cosas usadas a un precio menor para apoyar a la sociedad. O sea, ellos se enfocaron solo en las buenas obras y olvidaron lo más importante, olvidaron la verdad, ¿verdad? Y ciertamente una iglesia, hermano, está llamada a hacer buenas obras en la comunidad, pero ¿cuál es el propósito final de esa buena obra? Que la gente sea salva al escuchar el evangelio, al recibir el evangelio. Entonces, tú puedes darle ropa a un necesitado, puedes darle comida a un hambriento y todavía ir al infierno con todo y hambre. Entonces, lo principal de una iglesia es estar preparado para compartir la gracia de Dios, hermanos, la verdad de la gracia de Dios, la verdad del evangelio, en la medida que también, hermanos, somos buenos administradores para hacer buenas obras. No se trata de solo de derrochar el dinero y hacer cosas sin sentido, ¿verdad? No, si usted va a hacer una actividad con su comunidad, y no lleva como propósito principal que conozcan la verdad y no logró ese objetivo, usted lo único que hizo fue malgastar los recursos de Dios, ¿verdad? No, hermano, no malgaste los recursos de Dios. Ocúpelo para lo que es importante, dar a conocer la verdad. Debemos estar prestos y listos para las buenas obras que Dios ya ha preparado para que nosotros andemos en ellas, como dice Efesios 2:10, lo declara. Aparta fondos, mantén alimentos a la mano, ten artículos de paquetes para ayudar a mano. Entonces, cuando Dios envía una oportunidad, estarás listo para unirte. Por ejemplo, yo veo, hermano, que hay gente creyente, hermano, que cómo ayuda a diferentes organizaciones. Lo interesante es que cuando usted viene a ver estas organizaciones a donde ellos envían sus ofrendas, misiones y todo esto, hermano, envían tanto dinero a estas organizaciones que para el colmo de males, hermano, no predican un evangelio claro. Entonces los creyentes también deberíamos de ser responsables, hermano. Si usted va a apoyar económicamente a una organización, apoya a una organización que está predicando la verdad, hermano. De lo contrario, usted lo que está haciendo es haciendo un mal administración de los recursos que Dios les ha dado por su gracia. Todos los recursos de una iglesia local deben de estar enfocados en dar a conocer el evangelio, en modelar la vida de Cristo, ¿verdad? Nosotros como iglesia sabemos bien que queremos conocer más a Cristo y darlo a conocer, ¿verdad? Queremos aprender a amar a Cristo, pero amar a nuestra comunidad también. Pero todo, hermano, tiene que ser con la intención final de que el Evangelio llegue a esta vida, ¿verdad? Entonces, si usted, hermano, va a comprar cosas para ayudar a otros en sus necesidades, hágalo con ese propósito final. Recuérdales, cáusales que recuerden que a nadie difamen, ¿verdad? El difamar significa hablar en contra o calumniar. Tito debía decirle a estos hermanos y hermanas cretenses que no escucharan ni pasaran rumores. Mire, ¿cómo eran estas personas culturalmente? Dice, mentirosos. ¿Verdad? Otra de las cosas que suceden en las iglesias, hermano, ¿verdad? Es que las iglesias hoy en día la gente acusa a los adúlteros, a los fornicarios, a los que beben alcohol, pero ¿sabe usted cuáles son uno de los pecados más frecuentes, hermano, en las iglesias? Es la mentira.
la murmuración, la calumnia, hermano. Hermano, apenas se da cuenta de algo, una persona que alguien le dijo y rápido está difamando. Recuerdo yo una historia, hermano, que pasó en el ministerio, hermano, eh, donde yo estaba pastoreando hace un tiempo atrás. Hermano, una persona llegó y me dice, pastor, me dice, quiero decirle, me dice, por favor, que no permita que el baterista continúe ahí arriba en el altar, me dice, porque yo el día de ayer lo vi entrando a una discoteca. Yo le dije, oh hermana, ¿usted lo vio? Bueno, hermana, como usted lo vio, vamos a hacer algo. Vamos a llamar al hermano y enfrente del hermano usted me va a decir lo que me está diciendo. Y me dijo después la hermana, yo creo que era él. Entonces le dije yo, hermana, primero me dijo que lo vio. Ahora me dice que usted cree que era él. Y después me dice, es que se parecía a él. Ah, ahora se parecía a él. ¿Verdad? No, pastor, yo creo que me equivoqué, tal vez no era él. Ah, entonces ahora se equivocó y no era él. Hermano, los creyentes debemos de tener actitudes de gracia, hermano. Yo creo que no mostramos gracia cuando, hermano, nos dedicamos a difamar a las personas, hermano. Incluso si fuera verdad, hermano, el creyente, si quiere ayudar a un hermano que está caminando incorrectamente, no se le ayuda, hermano, hablando del hermano con las personas. Si uno se acerca a la persona, hermano, y con la palabra y orando, hermano, con gracia, hermano, uno puede apoyar a ese hermano, pero no con rumores, no con difamaciones, hermano. Y estas actitudes son muy comunes en las iglesias, hermanos, locales. Y esto no es correcto. Hasta en las predicaciones siempre estamos poniendo en mal, hermano, a otras personas. Y esto no es correcto. No debemos caer en esto de los rumores, hermano. Recuérdeles que no sean pendencieros. Que otra cosa, dice Tito, a Pablo a Tito aquí, mire, esto es un mandato, ¿verdad? Esto era algo de los cretenses. ¿Cómo eran esto? Eran malos, malas bestias, ¿verdad? Eh, Esto era un mandato a ser pacífico, hermano. Es un mandato para no pelear. Hermanos, hoy en las redes sociales, hermanos, ¿cómo hay videos de hermanos en las iglesias peleando? Peleando porque uno dijo que las cortinas tenían que ser rosadas y otro dijo que eran verdes y que otros pelearon por la comida y que otros pelearon porque no hicieron lo que yo quería que hiciera. La palabra pendencieros aquí a machos significa no sean peleadores ni belicosos. Hay creyentes, hermanos, que cuando llegan a la iglesia usted no sabe si acercárseles o no, hermano, porque apenas usted se les va acercando y ya lo van viendo con una cara que prácticamente lo quieren tragar, hermano. Aunque lo que usted les diga sea bueno, siempre lo toman de manera combativa, hermano. Siempre buscan cualquier motivo para pelear. Hay creyentes que no pueden estar en una congregación sin estar peleando. Recuérdeles que sean amables. Esto es una actitud de gracia, la amabilidad, hermano. Esto significa ser equitativo. Trate bien a todos, hermano. Incluso a aquella hermana que a usted no le cae bien, usted trátela bien. Con el tiempo, hermano, cuando usted la trate con gracia, va a ver cómo la gracia también va a animar el corazón de la otra persona. Tito debía recordar a los creyentes a no ser groseros o soberbios, hermano. A veces, hermanos, a los hermanos, en nuestro afán de exhortarlos, hermanos, en nuestro afán de corregir, hermano, no sabemos cómo hacer la corrección en la iglesia, hermano. Y somos groseros, hermano. Somos groseros para hablar. Hermano, algo que no debe de perder un creyente es el respeto y la amabilidad a la hora de tratar las deficiencias, hermano. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Filipenses, mis amados hermanos. Espero que usted esté aprendiendo. Esta lección es un poquito larga porque he unido dos de un solo. 3:20 al 21, pero ya está terminando. Dice, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, actuemos como ciudadanos del cielo, hermano, no como ciudadanos de Creta, hermano, ¿verdad? No seamos pleitistas como los cretenses, hermano.
¿verdad? Usted como creyente debe de ser considerado y bondadoso, hermano. Haga bien, incluso a aquellos que le hacen mal. Eso es lo que el Señor le enseñaba a sus discípulos, hermano, ¿verdad? Pero parecen que las iglesias se vuelven los rines de batalla, hermano. Y la gente llega todo ahí con un rostro todos estirados ahí, ¿verdad? No disfrutan los creyentes, hermano. No disfrutan su relación con Cristo. No disfrutan su relación con los hermanos. ¿Y quién quiere estar en una iglesia, hermano? Donde solo gente amargada, gente enojada, gente pleitista, gente murmuradora, que ponen mal a otros, que se airan con cualquier cosita. ¿Quién va a querer estar ahí, hermano? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿La gracia de Dios o nuestra carnalidad? Recuérdele que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito debía enseñar a los cretenses a ser moderados en sus relaciones. No debían ser extremos en sus reacciones. Hermano, una de las cosas que yo he aprendido como pastor es a conocer la gente, ¿verdad? Fíjense que como pastor han habido momentos donde yo al conocer a las ovejas, yo sé cómo acercarme a ellos. Hay ovejas que son explosivas, hermano. Y usted tiene que ir con pincel, hermano, con ellos. Por eso, incluso hasta para predicar en la iglesia, yo tengo que meditar cómo voy a decir las cosas, ¿no? Porque, hermano, queriendo hacer yo la voluntad de Dios, puedo terminar haciendo algo que Dios no quiere que yo haga. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés en la segunda vez que hablara con el pueblo? Le dijo que él tenía que hablarle la roca para que saliera agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Que él no había glorificado su nombre en medio de la congregación. Y muchas veces, hermano, cuando vamos a predicar la palabra en la iglesia, hermano, lo que está presente es nuestro enojo y no la gracia de Dios, hermano. Muchas veces cuando estamos ante la congregación, lo que está presente es nuestra amargura y no la gracia de Dios, hermano. Muchas veces lo que está presente a la hora de tratar con nuestra familia es nuestra carnalidad, hermano. Nuestra ira, nuestro enojo, nuestra falta de sabiduría y no la gracia de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, ¿sabes qué? Háblale, exhórtale, pero hazlo con la gracia de Dios. Hazlo con una actitud que honre la obra de Cristo y exalte a Cristo. Así que hay hasta formas correctas para hacer la obra del Señor. Vamos en esta hora a orar y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pero oremos para finalizar esta lección. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, esta verdad. Gracias por mostrarnos, Padre, cuál es la actitud que armoniza con la gracia, Señor. Gracias porque nos has redimido. Nos diste una libertad no para ocasión, para ser libres, para hacer lo que la carne quiere que hagamos o la naturaleza pecaminosa quiere que hagamos, sino que somos libres para actuar ahora de una manera que concuerde con la gracia que ha sido mostrada sin merecerlo a nosotros, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que aquellos que están en un ministerio, Señor, en la iglesia, aquellos que son miembros de una iglesia local, Padre, aprendamos de estas enseñanzas maravillosas y valiosas, Señor, que tienen que ver con aquello que armoniza con la gracia que ha sido dada por ti, Señor, en la cruz del Calvario y por la persona de Jesucristo. Gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.